Ya para terminar, el impuesto de sueño, a continuación vamos a tener demencia y sueño a cargo del doctor Ricardo Mora Durán, que es R5 de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neuropsiquiatría. Doctor Manuel Velasco Suárez. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, hablar de demencia. Pues hablar de demencia nos va a dar un gran abanico de patologías, ¿no? En el aspecto neuropsiquiátrico, pues es algo que todavía estamos peleando para que no nos quiten los neurólogos, o queriendo que nos lo sigan compartiendo, ¿no? Porque pues parece que siempre va a haber esa lucha ahí entre el psiquiatra y el neurólogo. Bueno, vamos aquí, no importa. Vamos a dividir y vamos a abordar ciertos temas. Primero, quiero dar un breve resumen acerca de los cambios que hubo con el DSM-5, ¿no? Ya es del año pasado, pero bueno, creo que semánticamente es importante porque pues, ya no vamos a hablar de demencia, deterioro cognitivo, aunque se nos quede y aunque los siguientes artículos sigan diciendo demencia por cuerpos de Lewy, demencia por enfermedad de Parkinson, pues bueno, como que decir deterioro cognitivo por enfermedad de Parkinson todavía no se nos queda, ¿no? Entonces, ese es uno de los cambios importantes dentro de la nomenclatura del DSM-5, sobre todo para evitar esas cuestiones de, pues sí, de alienación o de estigma entre las enfermedades mentales, ¿no? Se adicionó, importante, para se adicionó el trastorno cognitivo leve, ¿no? Las medidas neurológicas objetivas, también neuropsicológicas objetivas, se adicionaron al diagnóstico del deterioro cognitivo. ¿Sí? Se quitó la pérdida de memoria como un criterio específico para el deterioro cognitivo y se mejoró la clasificación del comportamiento y los síntomas, estos en los sustratos de los diagnósticos. Y se especificaron, eso es muy importante, los deterioros cognitivos en el trastorno, ¿no? Que hay que dividirlos en complejas habilidades ejecutivas, aprendizaje de memoria, lenguaje, construcción, orientación, la cognición social, ¿no? Esto es muy importante, enfoque de estudio, vamos en forma de autoridad de la mente. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que ningún paciente es igual, ¿no? No es lo mismo la señora que lleva 50 años viviendo en la Sierra Traumada que una señora que es una médico cirujano, o un psiquiatra, o psicóloga, no sé. Hay que ver el contexto de cada paciente. ¿Sí? Otro fue la evidencia del declive cognitivo específico, con exámenes bien estandarizados y validados, también algo importante que decir dentro de nuestra población, ¿no? El movimiento de la invocación de los más utilizados en la práctica clínica. ¿Por qué? Por su facilidad de aplicación y por su corto tiempo. Hay que evaluar también estos dos puntos, la preocupación propia del paciente y o de los cuidadores y el perjuicio importante del desempeño cognitivo, ¿no? Esto por un test, una evaluación cuantitativa clínica. En cuanto a los criterios de inclusión, como en el DSM-4 venía el deterioro de la memoria, algo que se quitó, pero aquí es el déficit cognitivo de cualquiera de las áreas específicas de las funciones mentales va a tener interferencia en independencia de las actividades del paciente. Esto es lo que comentábamos antes, no es lo mismo, siempre hay que individualizar, yo creo que es algo que, pues, espero que todos hayan tenido la fortuna de un maestro que nos dijera eso, ¿no? Pacientes, no enfermedades. Y la exclusión, pues si el perjuicio cognitivo ocurre en que el paciente está delirante o está en un cuadro de delirio, o es consecuencia de otra enfermedad mental, o no se hace el diagnóstico. Los modificadores, también los específicos del DSM-5, se divide ya por los subtipos, psicosis, trastornos del humor, apatía, agitación, especificadores sin trastornos del comportamiento o con trastornos, y aquí, leve, moderado y severo, ¿no? El leve, pues bueno, ahí que pueden meter en los riesgos a muchos. Moderado, que ya será, digamos, hablar de un deterioro cognitivo que interfiera en la independencia. Entonces, ¿qué vamos a tener dentro de los síndromes demenciales? Yo, para fines prácticos y hacer algo un poco más resumido, vamos a dividirlas en tres: las sinoclinopatías, taupatías y otros tipos de demencias, ¿no? Las sinoclinopatías van a incluir aquí la enfermedad de Parkinson, obviamente el especificador de enfermedad de Parkinson por un deterioro cognitivo, demencia por corpus de Lewy, atrofia de los sistemas, y taupatías, pues como enfermedad de Alzheimer, pues va a ser la reina de los deterioros cognitivos, la demencia frontotemporal, parálisis supranuclear y la degeneración corticobasal. Estas últimas son importantes porque en la práctica clínica ha sido un deterioro cognitivo rápido, ¿okay? Y otra, demencia vascular, demencia mixta, que esta va a estar acompañada, va a ser de las reinas, ¿no?
y el deterioro cognitivo leve y pseudodemencia depresiva. También algo que vemos mucho los psiquiatras y que a veces nos vamos con esto, le doy un SRS y mejora, ¿no? Mejora hasta 4 o 5 puntos en el MOCA. Dice, ¿qué pasó? No, que ese señor estaba con un deterioro cognitivo. Entonces, bueno, esta gráfica me pareció interesante porque compara estos 6 estudios, 2 de Estados Unidos, 3 de Gran Bretaña y 1 de Francia, en el deterioro cognitivo, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Tenemos que 5% de los pacientes mayores de 5 años van a presentar enfermedad de Alzheimer, y de 35 al 50 en los mayores de 85 años. Aquí pues mete ruido, ¿no? O sea, demencia senil, todavía podemos hablar de demencia senil. En realidad creo que tendrá que hacer estudios patológicos post-mortem para descartar que esta realidad se trata de demencia senil. Aquí me llama la atención como los franceses envejecen bien, su deterioro cognitivo ahí va parejo, y en cambio en otros países parece que hubiera picos. Ahí pues vale la pena revisar esa escala. En cuanto a epidemiología, bueno, pues podemos seguir. Aquí tenemos este cuadro que nos da las comorbilidades, bueno, los traslados entre distintos tipos de demencia. Y pues vemos aquí, demencia tipo Alzheimer, ¿no? 71 a 69% es lo que vamos a encontrar en que vamos a poder diagnosticar a nuestros pacientes con un deterioro cognitivo. Tenemos la demencia vascular, que este 9% va a ser la demencia mixta, los cuerpos de Lewy, y pues es que la tenemos aparte la DFT porque pues sabemos la progresión rápida que tiene, ¿no? Entonces, bueno, este estudio me pareció bastante interesante porque en 1985 se dieron a la tarea de reunir cerebros, ¿no? Y se hicieron estudios patológicos morfométricos con inmunohistoquímica, en particular un marcaje para la vasopresina a 28 cerebros de pacientes sin deterioro cognitivo, pero aquí 4 solamente con enfermedades de Alzheimer, poquitos, ¿no? Pero bueno, los resultados fueron importantes y se ha convertido en un estudio clásico en cuanto a la degeneración y cómo explicar en la enfermedad de Alzheimer el sueño. ¿Sí? Para empezar, el número de células de vasopresina se vio ya para el grupo de 81 a 100 años, que no estaban en mente, según el estudio, con Alzheimer, bajó un 57% las células, ¿no? Y en la enfermedad de Alzheimer, pues aún bajó solamente las cantidades estos son, bueno, por 10 a la 3, a 4 por 10 a la 3, ¿no? Una disminución hace cerca en Alzheimer cerca del 60%. Voy a mencionar que los pacientes con enfermedad de Alzheimer entraban en estos últimos 2 grupos, 51-80 y 81-100, ¿no? Esos 4. En cuanto al volumen del núcleo supraquiasmático, también se ve una disminución importante. No así como tal en el grupo de 81 a 100 años más grande, que es el que en este estudio se basaron para compararlo con el Alzheimer, con la enfermedad de Alzheimer. Aquí hubo una disminución al 27% del total del volumen del sistema nervioso central de los pacientes modernos y a un 55% en los sujetos de 81 a 100 años. Por último, pues el total de células, sabemos este número porque es importante y porque estoy hablando, ya probablemente ya hablaron el día de ayer o en otras pláticas, pero bueno, la importancia de esa no es el reloj cronobiológico del sistema nervioso central. Y aquí sí vemos una disminución significativa en el número de células, ¿no? Solamente pues hasta una tercera parte, si mencionan 50%, pero si lo comparamos con el 61-80, pues yo me atrevería a decir que es menor. Entonces, bueno, de ahí la importancia de este estudio. Entonces, esto nos lleva aquí a la revista, en el 2010, la revista europea el Journal de Neurología, que digo, pues, peleamos ahí quién va a ver esto, pero al ser enfermedades neurodegenerativas, pues los neurólogos también tienen ahí su parte, ¿no? En este estudio realizado en Italia, se llegó a la conclusión de que los principales trastornos en enfermedades neurodegenerativas fueron insomnio, hipersomnia diurna, parasomnia, actividad motora excesiva, agitación, alteraciones del ritmo circadiano y disritmias respiratorias, en ese orden. ¿Sí? Aquí abordaban, como lo mencionábamos hace rato, las diferencias entre apatías, antisonotropatías y otras demencias, ¿no?
Para empezar, bueno, la enfermedad de Parkinson veían despertares nocturnos y aumento de la latencia y fragmentación de la arquitectura del sueño. Proponía la implicación de los analistas dopaminérgicos por los que son tratados los pacientes con enfermedad de Parkinson. Y había una presencia de trastorno conductual del sueño REM de 15-45%. Esto importante porque pues, pensábamos que sería como patognomónico de la enfermedad por cuerpos de Lewy, ¿no? En la práctica clínica es como algo fundamental, pero también la enfermedad de Parkinson va a contar con RD, hasta un 45% según este estudio. Se le atribuía mucho a las neuronas GABAérgicas que se encuentran en el núcleo tegmental dorsolateral del prosencéfalo basal y en el prosencéfalo basal, perdón. Entonces, estas neuronas GABAérgicas de ON y O, la disregulación de esta sinfonía de neurotransmisores que, bueno, sabemos que están implicados no solamente un neurotransmisor, no solo es GABA, ¿no? El cerebro está actuando completamente en los distintos neurotransmisores. Siempre me gusta hacer especificación porque hablamos de un neurotransmisor y nada más enfocamos nuestra atención solamente en esto, pero recordemos que todo el tiempo está ahí esta sinfonía tocando de una manera para realizar lo que nuestro sistema nervioso quiere. Entonces la alteración sobre todo en el ómnido de esas células eran las que regulaban esta atonía muscular en el sueño REM. Recordemos que si no viene esto, pues vienen las patologías ya para sobre. Y otro importante pues esta vía, ¿no? Dopaminérgica del diencéfalo, la vía de diencéfalo espinal, o A11, también conductora de dopamina, que se encarga sobre todo también de actuar los sueños de esos problemas de trastornos conductuales. Bueno, aquí, en este artículo de revisión de Brain, vemos la localización, ¿no? Hablábamos de un núcleo subdorsolateral tegmental. Va a ser el que tenemos en el corte B, a nivel aproximadamente de los folículos inferiores, bueno, del puente un poco más abajo de los folículos superiores, vemos que localiza este núcleo. Y pues, ¿cuál es la representación anatómica? Pues que va a bajar hacia las astas anteriores de la médula y pues nos va a generar esos movimientos, ¿no? Hay una disregulación ahí que está haciendo que el paciente se mueva cuando debería de estar atónico. Otro esquema del mismo artículo en el que podemos ver la interacción a nivel más, pues sí, podríamos llamarlo central y el descenso de todas estas actividades hasta llegar a la unión neuromuscular, ¿no? Y pues vamos a ver en la electromiografía, pues ahí ese patrón en una polisomnografía, ¿no? Aquí vemos los núcleos que están implicados, el núcleo cerúleo, el laterodorsal tegmental y, bueno, pues lateral hipotalámico, que esa es otra vía también que se ha visto implicada, digamos, más central, bueno, córtico-talámica, también implicada o mencionada en el trastorno conductual del sueño, ¿no? Entonces, vamos a continuar con los trastornos del sueño y de algún tipo. Las taupatías, ¿qué vamos a ver en las taupatías en particular? Pues esta es una proteína citosólica presente en los axones y integrada en el transporte axonal anterógrado, ¿sí? Las alteraciones de esta, que pueden ser mutaciones, modificaciones constitucionales, fosforilación alterada o una agregación aberrante, ¿qué me va a producir? Pues me va a producir una acumulación a nivel del sistema nervioso central, de acuerdo a la patología que estemos hablando, y va a haber una disfunción en ese lugar, ¿no? Si hablamos de una demencia frontotemporal, el nombre propiamente lo dice, si hablamos de una enfermedad de corpus de Lewy, va a ser más occipito parieto-occipital, si hablamos de Alzheimer va a ser un poco temporoparietal. Entonces, de ahí el acúmulo de esta proteína, las manifestaciones que vamos a tener. En la enfermedad de Alzheimer, ya sabemos que es un trastorno cognitivo-conductual progresivo, con variantes familiares, autosómica dominante, de inicio temprano, esporádica y del adulto mayor. Aquí la proteína tau se va a acumular en ovillos de manera intracelular y el beta-amiloide se va a acumular de manera extracelular. Entonces vamos a tener una disfunción centralizada, ¿no? Hablando a nivel celular. ¿Qué va a haber aquí? Un ritmo de sueño alterado, alejamientos nocturnos con aumento de duración y frecuencia. Este fenómeno llamado sundowning, que en algún momento ya se hizo un consenso para definirlo de manera adecuada, pues aproximadamente fue en el año 2000, incluso la Asociación Latinoamericana, la ley mencionada se llevó se tomó en cuenta para realizar este consenso. Pues
Ya para este artículo ya lo habían resumido así: comportamientos reactivos reservados durante la noche, no el inicio nocturno. Va a haber una disminución del sueño de una lenta y un aumento del tiempo total de siestas de los periodos no REM 1 y 2. Esto no va a compensar la arquitectura nocturna, de ahí que la hipersomnia diurna pues, va a generar alertamientos y la perturbación del sueño. Bueno, aquí tenemos un patrón de polisomografía donde podemos ver, en particular este solamente es en un paciente anciano, no es básicamente un paciente con demencia de deterioro cognitivo, pero emula de manera, si nos regresamos al primer estudio, de los pacientes de 81 a 100 años que eran muy similares a los hallazgos, ¿no? Entonces de ahí que empieza a haber una fragmentación del sueño per se por la edad. Cuanto a la demencia frontotemporal, los trastornos aquí van a ser distintos a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Recordemos que va a haber dos tipos de variantes: la variante conductual y la variante del lenguaje. ¿Por qué es importante la variante conductual? Porque estos pacientes, sabemos la función del lóbulo frontal, la función superior y el lóbulo más evolucionado, de hecho, por eso estamos hablando, nos va a llevar la desinhibición o la desconexión de las vías frontales, nos va a llevar a una impulsividad, por así decirlo, durante el día, aumento de actividad. Entonces, en estos pacientes no vamos a encontrar esta somnolencia diurna, pero durante la noche sí van a presentar insomnio. Y aquí no va a ser común que haya sundowning. El paciente regularmente con DST no se va a quitar, no suele presentarse RBD. Solo hay un reporte de casos de demencia frontotemporal con trastorno conductual del sueño REM. Entonces, si alguien ahí tiene uno, pues ya sería el segundo para publicar, ¿no? La PSP, aquí vamos a tener, o parálisis progresiva, aquí vamos a tener un insomnio de conciliación y disminución del mantenimiento del sueño, más común que la enfermedad de Alzheimer. Aquí importante, ¿por qué? Pues posiblemente por las características clínicas de los pacientes, ¿no? Ahí predomina la inmovilidad, va a aumentar la nocturia por la cuestión de control de esfínteres. Recordemos que la PSP va a haber una atonía de los esfínteres. Generalmente se acompaña con más depresión, a diferencia del paciente con Alzheimer que tiene esa nosognosia de la enfermedad. En la parálisis progresiva, el paciente todavía se alcanza a dar cuenta que está enfermo. Entonces, pues se va a deprimir más, le va a dar mucho más ansiedad. Ojo, querer pararse al baño 3-4 veces al día, pues creo que se también va a dar una cuestión de alertamientos muchísimo mayores, ¿no? Y la disfagia también. Entonces, bueno, en este estudio también prospectivo que se dio una corte de 263 pacientes, aquí se realizaron las siguientes comorbilidades entre demencias y trastornos cognitivos y específicos con trastornos del sueño, ¿no? Aquí se abordaron enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, demencia mixta, deterioro cognitivo leve, por cuerpos de leve y Parkinson con demencia. Aquí encontraron los siguientes 5 trastornos de sueño: insomnio, somnolencia diurna excesiva, trastorno conductual del sueño REM, síndrome de llenas inquietas y los terrores nocturnos. En este que tuvimos, 44% de los pacientes presentaron un trastorno del sueño. El insomnio fue el más asociado a la enfermedad de Alzheimer, de nuevo, ¿no? La somnolencia diurna se reportó en demencia por cuerpos de leve y enfermedad de Parkinson con demencia. Y el síndrome de llenas inquietas en su mayoría se reportó en la DGT, los cuerpos de leve y enfermedad de Parkinson con demencia. Aquí que tenemos esta tabla en la que se ve la prevalencia de la enfermedad del mono. La comorbilidad, enfermedad de Alzheimer hasta un 60%, síndrome de llenas inquietas 5%, trastorno conductual del sueño REM 23%. Esta es la somnolencia diurna, excesiva somnolencia diurna. Está dividida la tabla, está de manera vertical en el artículo, sobre recortarlo, ¿no? Para que no se espacio. Y bueno, pues tenemos enfocándonos en la más común que la enfermedad del sueño, pues el insomnio. Y aquí tenemos ya una gráfica de barras en la que no más didáctica. Los autores nos ponen los distintos trastornos. Enfermedad de Alzheimer, pues el insomnio; en segundo lugar, el trastorno conductual del sueño REM. Entonces,
y pues bueno, la más común enfermedad de Alzheimer. Algo que me llamaba la atención, ¿no? También por cuerpos de ley, ¿cómo ponen el RBD tan bajo? Especificaba ya al final en las conclusiones que en realidad era por las características de la muestra, pues no es una enfermedad muy común y pues de ahí que la muestra por cuerpos de ley pues no llegó a ser representativa por comparación con Alzheimer, pero sí, ya en porcentajes de prevalencia era mucho mayor el trastorno conductual de cerebral, ¿no? Bueno, aquí pues las otras demencias son temporal, enfermedad de Parkinson con demencia, demencia por cuerpos de ley y otras, ¿no? Así es un poco más rápido. Para finalizar, pues, ¿qué es lo que se tiene ahorita como instrumento de validación? Pues la clínica Mayo acaba de validar este cuestionario, ¿no? El MQS. Es un cuestionario de 16 ítems aplicado al cuidador y aplicado al paciente cuando puede contestarlo, para ver si existen o no trastornos conductuales del sueño en particular. ¿Por qué? Pues en realidad va a ser el que más problemas nos da dar. Porque el insomnio, pues vamos a ver ahorita al final del manejo y las conclusiones, la siguiente, algo que ya hemos venido hablando, ¿no? En esta pues se validó 176 sujetos, 150 hombres y 26 mujeres, con el diagnóstico 8 pacientes eran normales, depresión cognitiva 944, enfermedad de Alzheimer 23, y por cuerpos del 74 y otros del 27. La especificidad y sensibilidad de la primera pregunta, con 4 ítems pues, para contestar si se contestaba de manera afirmativa, llegó al 74%, con una sensibilidad del 98%, pues bastante alta. Y todas las validaciones se tomaban en cuenta también de manera concomitante en la escala de sueño de Epworth. Aquí tenemos los patrones, bueno, en el primero, el polisomnográfico normal, en el segundo vemos, bueno, esa es el trastorno REM sin atonía, vemos cómo están los movimientos esos son los electrodos de la tibiales. Sí, en este tenemos un trastorno conductual del sueño REM, que llama la atención como si hay una actividad, pero la amplitud es muy poca. Aquí, pues, especificaron que se realizaron estudios para ver si había un trastorno de neurona motora inferior. Al parecer no había, pero pues llamaba la atención esto, ¿no? Y por último, estos picos en la electromiografía de este paciente, que sí presentaba un trastorno conductual del sueño REM, ¿no? Pero aquí los disparos, sobre todo aquí, bueno, está cortada la época. Y pues bueno, vemos cómo los disparos son distintos y van variando de segundos. Había también algunas otras cuestiones ahí de la electromiografía del toniano. Como tratamiento, pues en realidad, creo que hablar de un tratamiento para trastornos de sueño en el deterioro cognitivo es bastante complicado. ¿Por qué? Porque por sí no van a empezar a la misma edad, la evolución va a ser distinta y el tratamiento va, pues en algunas cuestiones, como en el caso de demencia de cuerpos de Lewy, puede ser deleterio, ¿no? El empeoramiento con el psicótico. Entonces, pues ahí sí, lo primero que yo diría yo es individualizar al paciente, apegarse al contexto de eso. Mejorar los factores ambientales, eso lo que les comentaba sobre las enfermedades Alzheimer e insomnio. Lo primero que se debe de hacer es mantener al paciente despierto durante el día, ¿sí? Ya hace rato el doctor Rosendo nos habló un poco acerca de la cantidad de luz que debe de recibir un paciente desde el ámbito hospitalario, del ámbito particular, del ámbito en casa. El paciente debe de estar expuesto a una cantidad de 2000 candelas por más de una hora. Se habla que en asilos no llega a haber ni 500 candelas por 5 minutos en algunos estudios. O sea, de ahí que después sobrevenga la sobremedicación, el maltrato. Entonces eso es bastante importante, mejorar los factores ambientales, dar el medicamento según el tipo de deterioro cognitivo. ¿Esto qué? Primero hay que saber qué tiene y por qué no está durmiendo bien. Y algo muy importante, monitorizar al cuidador, ¿sí? El desgaste del cuidador es algo fundamental para el tratamiento de un paciente. Si el cuidador no está durmiendo bien, ¿cómo queremos que nuestro paciente lo haga? ¿No? Si el cuidador toma siestas, ¿cómo queremos que el paciente no lo haga? Entonces, creo que esto es bastante importante, sobre todo en la primera, individualizar al paciente. Conclusiones. Los trastornos de sueño pueden ser un indicador importante para el tipo de patología que presenta el deterioro cognitivo. En algunas ocasiones, el trastorno de sueño se va a presentar 10 años antes que la enfermedad. 10 años antes.
Entonces, creo que es fundamental. En ocasiones, la presentación de estos antecede los síntomas cardinales de la patología. Debe de fomentarse las medidas ambientales de manera paralela al tratamiento médico, y el tratamiento debe de ser individualizado y el cuidador principal debe ser monitorizado de manera realista. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Gracias. Bueno, pues ya con esto concluimos el simposio de psiquiatría y sueño.